Bueno, buenos días chicos de noveno grado. Hoy vamos a trabajar otro ejercicio en Excel. Hoy vamos a aprender a usar otras funciones como la función de eh, promedio. Ok, entonces este archivo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan verlo y ver cada uno de los pasos que deben de seguir. Entonces, primero que debemos de hacer, debemos de pasar toda esta tabla a Excel, ¿cierto? Los nombres, los apellidos, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí por aquí mi Excel, yo ya pasé esta información y me hace falta todavía pasar la información de sueldo. Aquí sueldo, aquí hay que cambiarle por mayúscula y vamos a escribir todos estos valores: 2500, 3600. Tres mil, 4500. Y listo, ya hemos pasado toda esta información a lo que es una tabla en Excel. Ok, después que nos dice insertar como título de la misma en una primera línea el siguiente texto: empresa del El Trébol S.A. en fuente Comic Sans de 18 puntos y color rojo. Debemos de mover la tabla para poder colocarlo en la primera línea. Para eso vamos a seleccionar la tabla y vamos a hundir control X o clic derecho, cortar. ¿Desde dónde vamos a pegar la tabla? Donde dice Juan. O sea, vamos a seleccionar Juan así como lo estoy seleccionando y vamos a hundir control B o clic derecho, pegar. Después nos aparece la primera línea, ¿cierto? En blanco. Seleccionamos la primera línea de la tabla, o sea, hasta donde termina la tabla, y vamos a darle combinar y centrar. Ok, vamos a mover esto de aquí para que puedan ver el tipo de letra. El tipo de letra que vamos a usar ahora es Comic Sans, ¿cierto? Tamaño 18, color rojo. Entonces la empresa se llama Empresa El Trébol S.A. Ok, el tercer punto es realizar los siguientes mejoras de aspecto a dicha plantilla. La primera parte es aplicar a los títulos de las columnas fuente Courier 12 puntos y color azul, centrar en sus celdas los rótulos de las mismas. Es decir, vamos a tomar esto, ¿cierto? Vamos a colocar el mismo tipo de letra, Comic Sans, pero aquí va a ser tamaño 12 y el color va a ser azul. ¿Ok? ¿Qué me hizo falta? Centrar las columnas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar bordes en esta opción para que nos complete la tabla. Y vamos a llenar ciertas columnas, ¿cierto? Con un sombreado, un color de relleno opaco. No vamos a hacerlo con un color fuerte porque se va a ver mal. ¿Ok? Como para que se diferencie una columna de la otra. La parte C, aplicar formato de la celda fecha a los datos de la columna F-NAC. Por ejemplo, de esta forma. Vamos a tomar todos estos, ¿cierto? Vamos a darle clic derecho, vamos a ir a formato de celdas y vamos a darle el formato que estamos buscando, que es justamente este de acá, aparece 1275, así como nos estaban pidiendo en el ejercicio. Aparte de aplicar formato de celda de números, los datos de la columna de sueldo con separador de miles y de posiciones decimales. Entonces a la columna de sueldo vamos a darle formato de ¿qué? De número. Ok, dice posición decimales 2 y usar separador de miles. Le damos a aceptar y ya tenemos lo que estamos buscando, ¿cierto? Que era
separador de miles y dos posiciones decimales. Ok, el cuarto punto dice, al final de la columna sueldo totalizar los valores y una celda libre más abajo calcular el promedio de los mismos redondeando el resultado en un decimal. Entonces primero vamos a hallar el total de todo esto. Para eso vamos a darle a ese cuadro que seleccioné igual y vamos a colocar autosuma. Ok, y la autosuma justamente va a ser seleccionar los valores de la columna sueldo. Después de haber seleccionado le damos enter y nos aparecerá el valor total. Después, que es la parte del promedio que nos están pidiendo. Okay. Vamos a usar también la función promedio. Aquí donde dice autosuma, donde hay una flechita, vamos a darle clic y vamos a usar la función promedio. Ok, pero el promedio va a ser ¿de qué? De los sueldos. Seleccionamos otra vez y nos da. Ahora, ¿qué sucede? Nos piden que el promedio, ¿cierto? Sea con redondeado el resultado en un decimal. Dice, y una celda libre más abajo calcular el promedio de los mismos redondeado el resultado en un decimal. Entonces aquí vamos a trabajar esto en formato de celda, ¿cierto? La parte de número. ¿Y qué queremos? Que sea un solo decimal. Ok, y ya nos queda redondeado un solo decimal. El 5 dice cambiar el orden de las columnas nombre y apellido por apellido y nombre. Entonces cogemos, seleccionamos la columna de nombres, la pegamos aparte y ahora vamos a tomar la columna de apellido, la cortamos con control X y la vamos a pegar aquí al lado. Igualmente la columna de nombre y la pegamos aquí. Listo. Al final de esta plantilla, en una columna rotulada como premio, calcular el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. Posteriormente copiar a este el formato de los datos de la columna de sueldo. Es decir, vamos a colocar aquí premio, ¿cierto? Okay. Y aquí vamos a calcular el 5% de cada sueldo, ¿cierto? Seleccionamos igual, seleccionamos esta casilla y la multiplicamos por el 5%. Le damos enter y después vamos a copiar este formato que está aquí y lo vamos a pegar acá en todos estos y nos aparecen todos los promedios ponderados. Otra cosa, debemos de utilizar el formato que tiene el sueldo, ¿ok? Que es número 2000 y usar el separador. Que es lo que nos dice aquí, ¿cierto? Posteriormente copiaré a esta el formato de los datos de la columna de sueldos. Nombrar la hoja 1 como empleados y eliminar las hojas sin uso en este libro. Entonces este va a ser empleados y vamos a eliminar las otras hojas. ¿Okay? Vamos a eliminar y ya nos queda simplemente esta hoja. ¿Okay? Guardar el libro como el documento personal bajo la carpeta de directorio ejemplo Excel en su disquete de memoria USB. Aquí sí, simplemente vamos a darle archivo, guardar como y colocaremos nuestro nombre, ¿cierto? En este caso voy a colocar Hernán Ortega, que es mi nombre, y lo voy a guardar en el escritorio. Después de guardarlo en el escritorio simplemente voy a subirlo a la plataforma. Ok, chicos, espero y este tutorial haya sido de bastante ayuda para esta actividad.